Hola, bienvenidos al conversatorio de la colección Lo que todo Politécnico por ningún motivo debe ignorar. Yo soy Fátima, tengo 24 años, soy egresada de la ESCA y soy promotora de lectura en redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram como @upsbooks y @upsclub. Hola, mi nombre es Estefanía Jiménez, soy estudiante de Esiquie, tengo 21 años y soy promotora de redes sociales. No, soy promotora de lectura en redes sociales. Me pueden encontrar como Yuxedonia en Books. Hola, mi nombre es Carla Mayagua, tengo 26 años, estudié economía en el Poli y soy promotora igual de lectura en redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @charlie.brown.books. Agradecemos a la Dirección de Publicaciones del Politécnico por brindarnos este espacio para hablar de sus libros aquí en la Feria Virtual del Libro y Cultura del IPN 2021. Hemos estado hablando de los diferentes tomos de esta colección, lo que todo Politécnico por ningún motivo debe ignorar. Y el día de hoy nos toca hablar de el último publicado hasta ahora, que es Clavijero. Esta colección pues lleva un orden, pueden encontrar las demás charlas igual aquí en este evento. Y pues bueno, este libro es más una contestación a todas aquellas cosas que dijeron algunos filósofos acerca de la cultura mexicana. Bueno, también se mete un poco más con en sí la cultura del continente, en el continente americano. Es un libro bastante interesante en ese sentido. Esta es, como les digo, la contestación y cita algunos pasajes de lo que dijeron estas personas. A mí me gustó, me pareció entretenido, sin algunas cosas en las que Claviger nos decía, pues que discernía, ¿no? De acuerdo a lo que habían dicho otros autores, sí me daba como coraje, ¿no? Era como, pues, ¿por qué, no? O sea, no sé, pienso que son filósofos, pero algunos argumentos eran tan, pues vaya, ¿no? O sea, sentí que como que no había, hablaba mucho desde su privilegio tal vez, y no sé si en algún momento pisaron el continente, pero pues son preguntas que me surgieron, ¿no? A lo largo de la lectura. ¿Y a ustedes qué les pareció? En lo personal, me agradó bastante la lectura, porque siento que Clavijero no solamente hizo como hincapié en todo lo malo, sino que les contestó de una manera muy congruente al hacer también notar todas las buenas cosas de los latinoamericanos, ¿no? Hubo una parte en donde sí comentaba que habían dicho que los mexicanos éramos como tontos, y de igual manera yo creo que fue la frase que más me pegó, porque siento que definitivamente no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Eh, en cuanto a los temas que va tocando, siento que de igual manera no es como que haga, como que le dé la razón al decir que efectivamente todo lo que hay aquí en Latinoamérica es malo, sino que defiende. Y eso creo que es lo que más me gustó. Definitivamente que haya hecho notar que tenemos virtudes, así como defectos, pero que de alguna manera nuestras virtudes son las que más destacan, ¿no? Y pues igual a mí me gustó mucho, siento que es un tomo de la colección un poco más técnico, más histórico también, pues habla desde el punto de vista de Francisco Javier Clavijero, por eso se llama así, y la historia que él escribió, bueno, él escribió Historia de México, entonces, Historia Antigua de México, y pues en ese libro refutaba varias de las cosas que decían los filósofos de ese tiempo, entre algunos de ellos Cornelius de Pau, que era holandés, y pues como dice mi compañera Fau, o sea, a lo mejor ni siquiera habían viajado a América y ya estaban pues queriéndose poner por encima, ¿no? De las personas o de la cultura que era antes en América. Entonces, pues siento que es como todo este afán de menospreciar al prójimo y de sentir que tu cultura es elevada o superior a las demás,
que siento que ha pasado mucho, ¿no? A lo largo de la historia y sigue pasando, o sea, todo, pues todo el conflicto nazi, podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Y que incluso sigue pasando. Pero me gusta también cómo responde Clavijero en que no solo le dice, ay, no, pues yo pienso diferente, sino que le presenta pruebas, ¿no? Contundentes históricas y sí, contundentes de que no está en lo correcto, ¿no? Y de que pues sí teníamos una cultura, jeroglíficos, pinturas, arte, metales, arquitectura, o sea, era una cultura muy completa, muy elevada comparada con las culturas de su mismo tiempo en otras regiones del mundo. Entonces siento que es un libro muy completo, igual como que me da la curiosidad de leer como el tom o la versión completa, ¿no? La versión completa y algo más de lo que se haya escrito en ese tiempo, porque sí te deja ahí como la duda, ¿no? De realmente investigar y conocer a profundidad cómo eran nuestros antepasados y lo elevado que era su cultura. Entonces siento que es una lectura muy valiosa. Sí, porque, bueno, pues debemos recordar también que estos tomos son pequeñas, pues sí, antologías, algunas recopilaciones que hizo Anne Cruz Bencomo. Y en este caso, pues creo que logró tener algunas, vaya, escoger más bien los temas acordes para empezar a conocer esta obra de Clavijero, ¿no? Como bien ya dijo Carla, pues esto es más bien un pequeño extracto de una obra ya más amplia que él tiene, refutando justamente a través de la historia de México y también de otras culturas. Ahorita me acuerdo más de Perú, que también lo menciona aquí en el libro. Y bueno, aquí tiene un pequeño índice que es del que vamos a hablarles un poquito más. Entonces, pues sí, tal cual el contenido del libro. Pues igual, como los anteriores, tiene un prólogo, un buen prólogo que pues justamente nos da esta pequeña introducción a lo que nos vamos a encontrar, un poco acerca de la opinión que tiene el recopilador sobre esta obra. Y sobre Clavijero, claro, también nos habla un poco de él. Y en sí nos habla pues del carácter de los mexicanos y demás naciones del país de Anáhuac, sobre la cultura de los mexicanos, y ese es el que desglosa otro índice. La primera parte, carácter de los mexicanos y demás naciones del país, pues habla un poco más sobre, yo no quisiera decir justifica, sino más bien da un contexto más amplio. O sea, creo que para juzgar a una persona y más a una nación, necesitas conocer el contexto en el que está viviendo, ¿no? Y creo que nos da un poco de él y nos dice, ¿a ti te parece, por ejemplo, ¿no? Que el mexicano es tonto por estas acciones, pero estas acciones son debido a esto, ¿no? Entonces, te da un panorama más amplio, no solamente te quedes ahí, no encasilles a las personas en ese concepto, porque aparte, bueno, ya lo hemos hablado en discusiones anteriores, pues somos una mezcla, ¿no? No solamente somos una cultura antes, sino también somos parte de los que conquistaron y es ese buscar, ¿no? El mismo mexicano su propia identidad. Entonces siento que es demasiado precipitado juzgarnos por una sola de las partes. Y aparte, esta primer parte de este libro, de este tomo, me hizo recordar El laberinto de la soledad. Creo que se complementa muy bien acerca pues de esta psicología del mexicano y pues sí, la verdad me gustó mucho este comienzo. ¿A ti qué te pareció, Fanny? Pues de igual manera, concuerdo mucho contigo al decir que para juzgar al prójimo tenemos que conocer primero los contextos, ¿no? Eh, algo que me pareció bastante interesante es que en una parte menciona que en comparación con otras culturas, hablando de la griega, de la asiática y demás, pues obviamente le darían la razón si hiciera la comparación, pero ni siquiera se tomó el atrevimiento de poder nombrar, ¿no? Los efectos de otras. Entonces,
Mm, lo que a mí me queda, yo creo que es más que nada, pues, que nadie va a poder describir mejor las cosas, no es que las han vivido en carne propia. Y no sé, a lo mejor y estudiando un poco más sobre estas naciones, pues hubieran tenido un poco más de oportunidad. E incluso se hubieran quedado con más cosas que les hubieran aportado muchísimo a ellos. Sí, como dicen mis compañeras, esta primera como media introducción de los demás subtemas me gusta mucho porque Clavijero habla desde un enfoque de mucho respeto y mucho cariño por los mexicanos y se siente, ¿no? Conforme lo vas leyendo que pues que lo respeta mucho y que muchos años que vivió ahí pues fue algo emocionante para él. Entonces está padre cómo los describe o nos describe, que pues es un pueblo muy, muy alegre, muy, pues que está en lo suyo, ¿no? No se basa como en la ambición o cosas así. También pues que muchos españoles decían que era un pueblo tonto o ingenuo porque se dejaron como conquistar muy rápido, pero Clavijero menciona que en realidad como que como no tenían afán de riqueza ni afán de poder ni así, pues por eso igual no hubo como esa defensa, ¿no? De ellos mismos que sí hubiera en otro pueblo que eran similares a los españoles. Entonces, pues en realidad no es que fueran tontos o así, sino que sus valores eran diferentes a los de los españoles. Y pues sí, o sea, me gusta cómo describe en general. También dice que o sea, a los mexicanos se les da como el valor de copiar lo de los demás, más no de inventar. Ajá, es lo que dice ahí en el texto, pero pues no había como a quién copiarle, ¿no? O sea, los filósofos creen pues, que estábamos copiando, no sé, pero, o sea, literal estábamos en un continente que nadie más había conocido antes, ¿no? Entonces, pues, como que la comparación ahí resulta un poco tonta de ellos más bien, y aparte están comparando una cultura de muchísimos años con la cultura de ellos moderna, bueno, cuando lo escribieron los filósofos, y pues no hay punto de comparación, obviamente, ¿no? Entonces, sí, esa pequeña introducción me gustó mucho por el respeto que le tiene el autor a la cultura, el cariño incluso se nota, entonces, pues sí, esa es como la pequeña introducción. Sí, y más adelante, pues vamos viendo que lo que hizo para refutar estos argumentos fue informarse, ¿no? Conseguir mucha, pues información que lo respaldara, que él pudiera hablar diciendo de yo lo sé por esto y por esto. Y creo que es algo, importante, porque, o sea, yo también veía este libro como o sea, modernizándolo, ¿no? Alguien pone un tweet en el que pues no tiene mucho sentido lo que dice y hay personas que le refutan, ¿no? Te dicen, no, es esto y hay bases históricas, ¿no? Entonces, creo que también eso le da valor, o sea, en cuanto a la facilidad para leer este libro, porque pues te va metiendo, te va poniendo ahí los argumentos que está, él desmenuzándote y diciendo por qué no está de acuerdo con ellos, con información, y creo que eso hace más o menos la lectura más interesante, te da coraje, ¿no? De que lees algo y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿con qué derecho dice esto de los mexicanos, ¿no? O en sí, de los americanos hablando del continente. Porque pues sí, o sea, se metieron con todos. Y, y eso, bueno, yo le pongo ese plus también a la lectura, de que pues te metes mucho en ella, porque aparte son cosas que tú sabes por lo que has conocido a lo largo de los años. Dejémoslo simplemente en la escuela, que sabes por historia, las clases de historia. Hay cosas que tú lees los argumentos y dices, esto no tiene sentido, por un conocimiento básico, pero pues claro, ¿no? No es lo mismo en otras naciones, lo cual también es, bueno, al menos en ese momento era un poco de preocuparse, ¿no? Imagínense, los argumentos de esta persona eran más accesibles que la historia de México, entonces era muy fácil que cayeran en este prejuicio. Y bueno, algunas de las cosas
que se tratan en este libro. En la segunda parte dice sobre la cultura de los mexicanos. Y allí desglosa algunos argumentos que Clavijero refuta. Por ejemplo, sobre la falta de moneda, que eso pues sí me da mucha risa, ¿no? Porque es como, o sea, es este hombre, ahorita no recuerdo su nombre, o ya me dirán si ustedes recuerdan. Ah, creo que se llama es que no sé cómo se pronuncia, pero es Law, ¿no? El que habla en esta parte. Él se refería más a tal cual la moneda y cita a alguien más diciendo, ¿no? Que si tú llegas a un lugar y encuentras una moneda, bueno, al menos sabes que no llegaste a un lugar de bárbaros, ¿no? Y, y pues, no sé, yo cuando lo leía por primera vez sí me dio risa, ¿no? Porque dije, bueno, la moneda como concepto puede ser algo diferente, ¿no? Igual en esta parte yo creo que Carlita nos puede decir muchas cosas, este, pues para refutar, ¿no? A este hombre, pero pues sí, o sea, el hecho de que lo conceptualizara no solamente una moneda de un material y que eso tuviese un valor, a mí se me hizo que le quitó mucho valor no solamente a nuestra cultura, sino a todas las demás por la forma en la que se empiezan. Pero a ver, ¿a ti qué te pareció esta primera parte, Fanny? De igual manera, me parece algo bastante burdo el hecho de que, bueno, él inicia con que nos llama al Nuevo Mundo como bárbaros y salvajes, ¿no? Y él como que hace mucho hincapié en que nosotros somos así, o bueno, la cultura, perdón, es así, porque no tiene ni jueces, ni gobernantes, ni leyes, y solamente nos apegamos a una divinidad. Entonces, más adelante le toca a Calvejero, claro, pero sí me parece mm, extraño, vaya, porque no le encontraba sentido alguno a que nos llamaran así por algo tan insignificante. En el caso de la moneda, igual, siento que no por el hecho de que alguien tenga determinada, no sé, a cierto tipo de material con algo monetario, ya quiere decir que sea una cultura demasiado avanzada. A mí, en lo personal, me parece bastante interesante el cómo encontraron la manera de poder pagar los insumos, ¿no? En ese caso, con el cacao, con el trueque y demás. Entonces, yo creo que eso hace aún más divino el tema y definitivamente sí se me hace muy burdo que solo por el hecho de no contemplar una moneda, como que nos llame bárbaros. Sí, igual cuando estaba leyendo, pues encontré muy risible lo que estaba diciendo. Igual no sé quién lo nombró como filósofo, porque, o sea, está como muy cerrada su categorización filosófica, pero bueno. Y sí, o sea, por ejemplo, pues las grandes culturas, la griega, la romana, que fueron como las iniciales, Mesopotamia, Egipto, pues todas su valor de cambio y de adquisición, pues era el trigo, sí, ¿no? O sea, cosas materiales que no era necesariamente acuñación en material metálico. Entonces, y eran unas grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, pues lo mismo pues, pasaba con nosotros, o sea, como dice Fanny, era el cacao el medio de cambio y es algo muy inteligente porque como al dividirlo en fracciones más pequeñas, pues los intercambios podían ser más fáciles, ¿no? En cambio, había culturas que su intercambio o su trueque era con animales, por ejemplo. Entonces, si ibas a comprar algo muy pequeño, ¿cómo fraccionabas el animal, por ejemplo, no? Entonces, fue muy inteligente de los mexicanos que fuera el cacao o semillas más pequeñas, que eso solo demuestra el nivel de sentido común, ¿no? Y de conocimiento que tenían. Entonces, pues el filósofo, o sea, tendría que haber revisado, ¿no? Sus grandes culturas como la griega, que hacían lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Era el trigo con el que intercambiaban. Entonces, pues incluso ahora mismo, o sea, en este mundo actual, pues todos tenemos diferentes monedas, ¿no? O sea, hay muchísimas monedas en el mundo y una fracción de nuestro peso es muchísimo menos del dólar, etcétera, es exactamente lo mismo y no por eso voy a decir que
Corea está mal porque su peso es muchísimo menor que el de nosotros, o es diferente, ¿no? O sea, no los voy a tildar de tontos por eso. Entonces, pues sí, yo también cuando lo leí dije, o sea, no tiene gran sentido ni gran valor filosófico, pero está inteligente como Clavijero igual lo desmiente y pues habla de este conocimiento práctico, ¿no? De los mexicanos, de usar pues las las pequeñas semillas para hacer el intercambio, pero sí está interesante también. Sí, y justamente también me hice la misma pregunta que dijiste ahorita, ¿no? ¿Quién lo nombró filósofo a este señor? O como porque, ¿cuáles eran las bases, no? Pero bueno, supongo que su trabajo ahorita está, pues al menos sirve como referencia, ¿no? Sobre, pues sí, lo que en algún punto se pensó. Igual, pues justamente creo que ya Fanny mencionó un poco de esto, ¿no? Porque la siguiente cosa era que hable sobre el uso del fierro, porque pues también, este, pues se dice, ¿no? Que es que como no había puentes, creo que es el ejemplo que pone, ya por eso pues no sabíamos utilizar otro material, entonces, por lo tanto, ese era su argumento para, pues sí, seguir diciendo que pues no éramos tan buenos como nos pintan, ¿no? Ahí me recordó a algunos argumentos que he escuchado de otros lados, ¿no? Que es cierto que muchas veces no tenemos nosotros recursos en lo que sea, en que tenemos poco tiempo para entregar cierta cosa, en que se nos descompuso algo y tenemos 5 minutos para buscarle una solución. Ese tipo de cosas yo he escuchado de otras personas, de otras nacionalidades que nos dicen, es que para el mexicano es muy fácil encontrarle una solución a algo. Son muy ingeniosos, ¿no? Que eso es lo que nos dicen. Igual, cuando tuve la oportunidad de ir a Colombia, ya también nos decían muchas cosas respecto a esto, ¿no? Es que son muy ingeniosos, es que no entiendo cómo puedes tener tan rápido tal cosa, y pues sí, o sea, es pues, la forma en la que hemos vivido, y yo creo que aquí él está restando valor al ingenio de nuestros antepasados para improvisar diferentes estructuras que no necesitas en este material, ¿no? Al que él está argumentando. Entonces, es eso, ¿no? O sea, siento que simplemente, o sea, es que pareciera que solamente escribió por escribir y no se informó, pareciera, ¿no? O sea, sí, me da mucha curiosidad de saber qué textos tenía a la mano en ese momento, como para que, pues sí, que se haya basado ahí, pues todas estas cosas que dijo. No sé ustedes qué les parezca esto. Sobre el uso del fierro, a mí me llamó bastante la atención el hecho que dijera que sobre el territorio americano no había como gran cantidad de minas, ¿no? Porque no nos abastecíamos ni siquiera para hacer clavos. Entonces, yo recuerdo que en algún momento se mencionaba que los mexicanos no tenían, bueno, no los mexicanos, más bien los americanos no teníamos como una distinción en cuanto a los metales, porque por lo general sentían que éramos muy fanfarrones al hacer muchas cosas y tratar de alajarnos con oro. Entonces, me pareció bastante gracioso y de igual manera que dijera que habíamos tenido la oportunidad de copiar el uso del cobre de otras naciones. Digo, a lo mejor y puede ser un poco incrédulo, pero si nos sentíamos presionados para tener una moneda, obviamente íbamos a tratar de encontrar una referencia para poder hacerla, ¿no? O sea, dándole un poco la razón, dándole por ese lado. Pero igual, o sea, siento que de alguna manera tuvimos que ingeniárnosla para darle un valor monetario a cada uno. Y no sé, siento que y de igual manera no se trata tanto de todo el uso que le podríamos dar, sino de todo lo que pudimos hacer con ello o sin ello, ¿no? Entonces, no lo sé, no le encuentro gran sentido a que haya un excesivo uso de fierro, vaya.
Sí, igual lo que a mí me llamó la atención de esa parte es al final que dice, por ejemplo, pues que muchos de las personas españolas que ya estaban en el continente y mandaban cartas hacia España, mencionaban como toda esta variedad de orfebrería y de cosas que teníamos, ¿no? Y que les sorprendían, ¿no? Por cómo con pocos materiales podían hacer cosas tan elaboradas y tan bonitas, ¿no? O sea, por ejemplo, dice que dorábamos los vasos de cobre y tenían un gran color, ¿no? O sea, ni siquiera necesitábamos como de la gran metalería para darle este tipo de acabados muy, muy padres a todo. Y también que le daban color con ciertas hierbas, o sea, como dice Fanny, ¿no? Con lo que tenían, lo empleaban, ¿no? Para hacer todo esto pues para lo que necesitaban, ¿no? O sea, adornaban las paredes de las casas con de mezcla de hierbas y otros elementos. Y dice, esta obra sale tan buena que si algún platero de España o de Italia tuviese ese secreto, se creería muy rico, ¿no? Se está comparando lo que ya se hacía en España y en Italia, que era así como la última, pues, innovación en metales, con lo que hacíamos nosotros aquí, que podría parecer rudimentario, pero era técnicas finas, ¿no? Que tenían con lo que estaba a su mano. Entonces, más que ya conforme fue pasando el libro, como que ya ni le prestaba atención a lo que decía el señor el otro filósofo, porque más bien me sorprendía, ¿no? Con lo que hacían en ese tiempo y con lo que tenían, y fue padre ir aprendiendo eso. Entonces, también esa parte está. Sí, y bueno, creo que el segundo punto tiene varios de los puntos también que hemos tocado ahorita, que es sobre las artes de fabricar navíos y puentes y hacer cal. Aquí era un poco de lo que yo me había acordado, era de esta parte, sobre pues cómo el hacer para él que el hecho de que no tuviéramos puentes significara que no sabíamos hacer arcos, ¿no? Que era lo que él argumentaba. Y pues de nuevo, es que también, como Carla comentó hace un momento, llega un punto en el que ya ni siquiera te tomas demasiado en serio lo que está diciendo este señor. Porque sí, o sea, les digo, tengo muchísima curiosidad sobre los textos que él tenía a la mano en ese momento, como para poder, pues sí, decir esto. Aquí Clavijero habla sobre esta parte, pues sí, histórica, ¿no? Del por qué no podíamos hacer navíos. Y es justo esta parte, o sea, lo que ellos saben son a partir de que eh, nos convertimos en una colonia, ¿no? Y, y pues no fue un sistema justo el que se vivió, no, siento que eso también privó muchas cosas y obviamente empezamos a hacer cosas más europeas, por decirlo de alguna forma, que obviamente empezando a hacerlo cuando teníamos nosotros otra forma de hacer las cosas, pues sí empieza desde algo muy rudimentario y siento que le quita ese valor a empezar a hacer cosas y ahora sí, pues imitar, ¿no? Porque pues ya se nos está poniendo un precedente. Aquí también siento que no hay mucha tolerancia al que sea diferente, o sea, que hubiesen llegado a tierras completamente diferentes, no dieron la oportunidad de conocer cómo funcionaban sin los prejuicios de cómo ellos funcionaban. Entonces, ellos o al menos a como él lo pone, se quedó mucho en que nosotros estamos bien y ustedes están mal solamente porque hacen las cosas diferentes. Entonces, pues esto no se me hace justo. Obviamente tampoco quiero generalizar a todos, así como él lo está generalizando. Este, y me parece muy padre la forma en la que Clavijero dice las cosas, porque creo que en ningún momento suena a querer decirle como, pues sí, a faltarle el respeto, o sea, todo, como dijo Carla hace un momento, desde el respeto, no solamente hacia la cultura,
nuestra o americana en general, porque pues también habla un poco del resto del continente, sino también hacia la persona, o sea, le está informando, está diciendo por qué está mal y creo que en ningún momento se burla de la forma en la que le está diciendo las cosas y creo que es un punto a favor de él. Entonces, ¿qué les pareció esta parte? Eh, a mí me provoca mucha curiosidad porque habla sobre que no podíamos, bueno, habla sobre el uso de la cal, ¿no? Y yo recuerdo que, no sé, vas a Querétaro, en algunas partes del estado de Guerrero y encuentras aún varias chocitas hechas con cal. Y de igual manera menciona la parte de Texcoco y los temas Cali y dice que ahí todavía podremos encontrar algunos arcos, ¿no? Obviamente, sí sabían más bien cómo construir con piedra, pero yo creo que bueno, volviendo un poco a ese tema, siento que lo que hacía extravagante y sobre todo magnífico las construcciones eran que con el barro colocaban los tabiques, bueno, los pegaban con barro, ¿no? Y entonces dices, bueno, a lo mejor y no conocían tanto el uso, pero aún así lograban hacer construcciones. Eh, la otra parte que comentamos, de igual manera, la arquitectura, pues en ese momento no era tan avanzada, ¿no? Y a lo mejor y para él era muy fácil decir que no era como, bueno, que no estábamos tan avanzados porque obviamente estábamos apartados de las demás civilizaciones. Entonces, que tú dijeras que había exportaciones e importaciones, pues a lo mejor y sí, pero no a gran cantidad como hoy. Entonces, de igual manera, yo creo que lo que más podríamos enmarcar de estos temas es cómo se vivía en esos tiempos toda la situación, porque si nos basábamos en lo que decía, en ese caso, los filósofos, pues obviamente íbamos a denigrar bastante la cultura. Y yo creo que de eso no se trata, al contrario, sentirnos orgullosos por todo lo que logramos. Entonces, pues desde el respeto igual estamos comentando todo y yo creo que no caer en juzgarlo. A lo mejor y tenía por ahí algo que le incomodaba y simplemente por eso hacía los comentarios que hacía. Sí, de esta parte también me llamó la atención. Bueno, hablaba de los navíos también, ¿no? Que si un pueblo no posee flota marina o navíos, pues no es como tal un pueblo desarrollado, pero pues Clavijero habla acerca de que sí tenían como pequeñas embarcaciones que usaban para pescar, ¿no? Y eran pequeñas porque, por ejemplo, las culturas o sí, las culturas, por ejemplo, del Valle de México, pues habían riachuelos, ¿no? O sea, no era que estuviera el mar y tuvieran que hacer barcos grandes, sino eran canales de agua pequeños, por lo que sus embarcaciones pues también eran pequeñas, ¿no? Y habla justo también de eso porque dice, los griegos no construyeron barcos como hasta 500 años después, ¿no? De que empezaron, y lo hicieron porque querían conquistar otros pueblos, ¿no? Entonces, por eso fue, o sea, como todo como todas las creaciones humanas, lo impulsa la necesidad, ¿no? Entonces, la creación de los navíos, por ejemplo, en otras culturas, pues fue impulsada pues, por avaricia, puede ser, o por querer conquistar a otros pueblos, afán que no existía en los americanos o los mexicanos, ¿no? Entonces, ese punto me parece muy válido de Clavijero acerca de las embarcaciones, y también, como comentan mis compañeras, pues lo de los arcos, ¿no? O sea, los podemos ver incluso ahora, o sea, de qué calidad estarán hechos, que muchísimos años después, pues siguen en pie, ¿no? Y también habla de que cuando llegaron a la ciudad de Zempoalla, dijeron que las paredes parecían de plata, pero porque era una cal súper bien tallada, ¿no? O sea, el nivel de detalle en sus construcciones era impresionante. Entonces, me gusta cómo rebate como esos puntos acerca de respetando la cultura y alabándola por lo que era, ¿no? Pues
la armonía que tenía con su alrededor, ¿no? O sea, tenía armonía con sus cuerpos de agua, por eso tenía embarcaciones pequeñas, tenía armonía con su ecosistema y por eso acá la usaban de forma tan respetuosa, ¿no? Está muy padre. Sí, y aparte creo que también es importante lo que comentaste hace rato, Carla, que él está haciendo una comparación con dos culturas en dos puntos completamente diferentes. O sea, no, vaya, no había punto de comparación realmente entre lo que él estaba haciendo. Y bueno, la siguiente parte de la que se habla es sobre la falta de letras. Y bueno, si han venido leyendo la colección por un orden, pues empezamos con los poemas, ¿no? Con los poemas prehispánicos y el Génesis, cosas que se hablaban en ese momento y que gracias a poder entender muchas cosas, podemos apreciarlas hoy en día. Aquí hace mucha referencia de, bueno, o sea, si te refieres a que no esté como tal en un pergamino, en un pedazo de papel, está bien, ¿no? Pero pues sí había una forma de comunicar, vaya, porque creo que eso era más a lo que decía, ¿no? O sea, hay una parte, sí creo que es ahí donde dice, es que para decir árbol dibujaban un árbol. Y era, o sea, realmente yo no le veo nada de malo si se entiende, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo siento que su forma, pues sí, o sea, que la forma que tenía para darle forma a esos argumentos era hablar desde un punto en su propia civilización que obviamente no iba a ser el mismo que el del continente americano en general. Entonces, pues sí, creo que el reducir el lenguaje a letras es quitarle muchísimo valor, o sea, simplemente porque tú no le entiendas no significa que no sirva. O sea, es como cuando dicen, ¿no? Es que deberíamos, el inglés debería ser idioma universal. Digo, bueno, o sea, por potencias y por ese tipo de situaciones, sería más sencillo, pero no por querer poner un idioma como lengua universal, le quites el valor a las demás, ¿no? Es que dicen, es que el español es muy difícil, es que tal es muy difícil, pues tal vez, ¿no? Para ti que apenas lo vas a aprender, pero eso no le debería quitar ningún valor a los países que lo tienen y que lo hacen funcional, porque pues sí, o sea, no es necesario que tú tengas que entenderlo solamente a simple vista para poder darle un sentido, que incluso siento que en los jeroglíficos y todo esto que este, este hombre pues dice que no lo valida como tal, como pues letra, incluso en algunos pueden ser hasta un poco intuitivo decir de, bueno, es que parece tal cosa, entonces yo diría que está, y eso está, creo que le da un poco más de valor, ¿no? Al simple hecho de tú no saber nada y decir como de, bueno, o sea, yo podría inferir un poquito qué quieren decir con estas cosas. Y pues no sé a ustedes qué les pareció este punto. Esta parte yo creo fue una de las que más fue como de por fin, porque en su momento, bueno, bueno, no recalca, sino dice que aquí es donde se da a conocer toda su ignorancia a Pau y su temeridad al escribir, ¿no? Entonces, yo no le veo nada malo al hecho de que hayan faltado letras. Él lo justificaba diciendo que era porque no teníamos cómo recalcar, cómo hacer que las generaciones venideras pudieran conocer los hechos si no teníamos algo con que signos duraderos para que ellos pudieran conocerlos, ¿no? Pero si nos vamos más a un tema como más exageradamente, yo creo que incluso es bastante creativo, porque, no sé, a lo mejor ya había personas que no querían que se conociera el mensaje tal cual, ¿no?
y haciendo dibujos a la deriva, a lo mejor y con la otra persona se comunicaba y ya los otros no conocían el mensaje como tal. Entonces, no sé, se me hace bastante gracioso y de igual manera creo que aquí ya fue cuando sí empieza a meterse más con el tema de la educación, ¿no? O bueno, más bien con el tema de los sabios y cosas así. Entonces, obviamente íbamos a tratar de comunicarnos a nuestra manera. Yo siento que era un trabajo arduo el hecho de estar escribiendo sobre un códice, el hecho de estar ahí labrando. Y de igual, ¿no? Siento que sería extraordinario hoy en día conocer todos los símbolos que en ese tiempo se utilizaban para conocer los contextos. Por otra parte, igual menciona que cómo quiere hacer como una reverencia o halagar si solamente ha visto como copias de las pinturas. Entonces, obviamente se distorsiona muchísimo la información y si conociéramos la original, yo creo que sería algo difícil de creer al ver todo lo que trataban de comunicar, vaya. Igual me gusta la idea de donde parte Clavijero, porque él dice que pues escribir es el arte de representar y dar a entender algo, ¿no? Entonces, mientras lo que estás haciendo cumple esa función, pues eso es la escritura, ¿no? Incluso, o sea, la escritura en general, como la conocemos, pues empezó con pinturas en cuevas, ¿no? O jeroglíficos de los egipcios, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué sus pinturas de ellos no serían escrituras si la escritura nació de eso, ¿no? Entonces, también me gusta cómo, pues igual como describe, o sea, que aparte, por ejemplo, como dijo Fa, o sea, no sé, quiero leer Los Miserables en el idioma original, ¿no? Pero como no sé francés, yo digo, ay, no, pues ha de ser una obra bien X, ¿no? Pero pues no, o sea, más bien yo no me estoy tomando el tiempo de aprender francés para entender pues todo ese contenido tan genial, ¿no? Que le dio a la novela, es lo mismo, o sea, estos filósofos pues lo ven a simple vista y dicen, ah, esto no tiene valor narrativo, ni discursivo, ni nada, pero en realidad no se están tomando el tiempo de aprender y de aprender a descifrar, ¿no? Las pinturas. Igual, o sea, a mí se me hace mucho más creativo intentar transmitir algo por dibujo que pues, palabras y ya, ¿no? O sea, el arte en sí es eso, o sea, las pinturas de, no sé, Van Gogh, por ejemplo, es eso, ¿no? O se intenta transmitir algo con imágenes, que es incluso muchísimo más bello y creativo e inteligente que simples palabras, ¿no? Entonces, el valor de su escritura, que sí es escritura, pues era incalculable también. Sí, tal vez es, bueno, les digo, me da mucha curiosidad conocer más bien la obra completa porque ahorita pues nosotras estamos hablando desde lo que creemos por esto, ¿no? O sea, por el libro solamente, no por la historia completa de Clavijero y no por la, pues los aportes de este hombre, este filósofo. Entonces, pues yo tengo curiosidad sobre exactamente qué era lo que pensaba, ¿no? O sea, qué era en cuanto a la escritura, porque pues también nosotras estamos desde otro punto en la historia, hablando sobre pues esta conversación, ¿no? Que se tuvo a través de dos obras, muy, muy interesante, pues también estaría bien conocer más a fondo su punto de vista respecto a esto porque ahora mismo digo, bueno, o sea, realmente el lenguaje como concepto, pues nosotros conocemos ya algo y por eso sabemos que pues esta era una forma de comunicar, ¿no? En el pasado, por eso tiene un valor. Y es interesante hacer esta comparativa, ¿no? En qué creía él, qué se sabía en ese momento, como para tener los argumentos que tuvo. La siguiente cosa que también tratan aquí es sobre las artes de los mexicanos. Y pues, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Está haciendo una comparativa con algo que no tiene, o sea, es que no tienen punto de comparación, son algo diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo pensar en cuando
una persona compara una obra clásica con un libro contemporáneo y entonces te dice, es que no tiene la misma profundidad, es que el desarrollo de los personajes, es que esto y el otro, y es como de, o sea, están en dos puntos completamente diferentes de la historia y obviamente también en el caso de la literatura, ¿no? Este libro salió primero, es obvio que acá puedes tomar muchos recursos de cosas que ya están acá y por eso te parece, no sé, tan simple, tan repetitivo, tan lo que sea. Y creo que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? En muchas cosas que consumimos, entretenimiento y ya sean películas, ya sean libros o canciones, tener en cuenta el punto de la historia en el que estos fueron, pues sí, concebidos tal cual, porque te da una mayor apreciación, pues sí, lo puedes apreciar mucho mejor. Y en este caso también, o sea, no entiendo bien hacia dónde va su comparación, es de nuevo. ¿Cuál es el punto? O sea, también como dijo Fanny, no sabemos si tal vez tenía algo más personal respecto a esto, por la forma que tiene de expresarse con los párrafos que nos pone aquí este clavijero, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo siento que esto pues sí es un poco más de lo mismo, de yo tener esa espinita de saber dónde está. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenías tú a la mano, no? Que solamente te llevaba a pensar en hacer este tipo de comparaciones con dos cosas que no tienen comparación. No sé ustedes, ¿cómo les parece esta parte? Eh, concuerdo mucho en que no hay mucho punto de comparación. No digo que nuestras artes sean como superiores ni nada, pero igual siento que de alguna manera era en la esencia de América, ¿no? Eh, hay una parte en donde mencionan que la agricultura era como su forma de sustento, ¿no? Y te pones a pensar y en realidad, no sé, bueno, de algo de lo que yo me siento orgullosa es que mi bisabuelo era quien cultivaba. Y entonces te pones a platicar con personas que saben sobre el tema y era como que tenían que saber en qué fechas, en qué momento les daba la sombra, qué días tenían que cosechar y demás. Entonces, digo, ahorita yo creo que es difícil porque no sabes si lo del clima, no sabes si la tierra es fértil y demás. Y me parece, pues, extraordinario, ¿no? Hay otro punto de igual manera que toca, que en donde dice que que si hubiéramos tenido como mejor fortalezas, si no mal recuerdo, fortificaciones es la palabra, perdón, no nos hubieran venido a atacar. Yo siento que en ese momento la sociedad era bastante tranquila, o bueno, en ese caso, pues sí, o sea, no habría como tanta necesidad de tener armas o algo así para poder estar día con día, ¿no? A lo mejor hoy en día sí es necesario, pero en ese entonces tal vez no. Y dicen que a lo mejor ya no nos hubieran atacado y que nos hubieran apoderado de nuestras tierras y demás, pero aún así pudieron sacar adelante la batalla. Entonces, en algún punto, en otro libro de la colección, justamente en el de cartas de relación, mencionan, ¿no? Que tal vez sí no tenían como la misma armamenta, pero tenían el mismo nivel de fe y que con eso bastaba. Entonces, yo siento que parte de las creencias también eran un arte, porque a lo mejor en ese tiempo eran un poco más valientes las personas. Y como que te pones a pensar en bastantes cosas porque sabes que de alguna manera su estilo de vida era el básico, pero con eso a ellos les bastaba para poder sobrevivir. Entonces, siento que hablando de más de la cultura en sí, a mí me parece muy grato que hasta hoy se siga viendo reflejado en los pueblos mágicos, porque, lo repito, es como la esencia de México. Ujú. Sí, la verdad no había pensado en los temas que ustedes mencionaron, pero sí también
a mí lo que me llamó la atención fue acerca de, habla que Bernal Díaz le escribió como al rey, ¿no? Y le dijo que el rey Moctezuma tenía habitaciones tan maravillosas que no se podía explicar la excelencia y la grandeza, ¿no? Y que no había similares en España. Y también habla pues del arte, ¿no? O sea, en sí de lo que hacían con las plumas, cómo era el tratamiento de las plumas con el oro y la mezcla de los materiales. Y es lo mismo, ¿no? Gente que no era de aquí, sino que vino a conquistar y así se asombraba, ¿no? De lo mismo que encontraron aquí y lo presumían, ¿no? A los que estaban en España y así. Incluso el libro dice a costa de ganarse la antipatía del rey, de así de que, pues mire, rey, ¿no? Está más padre acá. Aún así mandaban esas cartas, ¿no? Explicando todo eso y eso pues sí me enorgullece, se siente padre saberlo también, porque no, o sea, como que a lo largo de la historia se nos ha inculcado que no hay como mucho de lo que estar orgulloso, ¿no? Bueno, nuestra cultura actual es así, como un poco malinchista y así, pero pues cuando ya descubres todo lo que eran y todo lo que hacían, pues pues sí, ¿no? Te enorgullece todo ese proceso histórico y de avance. Y ya por último, bueno, al final dice que algunas de las invenciones, ¿no? Que tenían, por ejemplo, que habían domesticado a los peces más pequeños para cazar a peces más grandes, ¿no? O sea, como todas estas técnicas, pues, ingeniosas de campo, de riego, de ganadería, etcétera, que tenían y que no las copiaron de nadie, ¿no? O sea, pues no, sí, o sea, no había ni de por dónde, ¿no? Entonces, está interesante esa sección del arte sí, de valorar todo lo que hacían y lo que fueron construyendo sin que alguien les dijera o les mandara hacerlo, ¿no? Sí, y justamente, bueno, la siguiente parte es sobre la lengua mexicana, creo que es una de mis partes favoritas, porque pues lo que dice este filósofo es que no había palabras, ¿no? O sea, tan grandes, que era tan, pues sí, o sea, se habla un poco, ¿no? O sea, de falta de letras y de todo esto, pues las palabras que teníamos no abarcaban significados tan grandes. Y también, pues, la parte de los números y todo esto. Y creo que lo que más me gustó fue que justamente, no sé, que Clavijero fuera como de aquí te doy las listas de palabras, un poco nos dice cómo funciona la numeración, pues sí, para hablar de cantidades muy grandes. En una parte, pues sí, nos da estos listados, que no sé si así se pueden apreciar un poco. Nos da algunos números, un poco de cómo decirles a estos. Me recuerda un poco, por ejemplo, a los números romanos, ¿no? O sea, un poco a la forma en cómo funcionaban. Y en que no era, por ejemplo, 4000, ¿no? Sino que 10 veces 400. Esta, pues sí, lógica que debes tener para poder decir el número, que tengo entendido que también así hay algunos idiomas que funcionan de esa forma. Y pues qué padre, ¿no? O sea, que tenga pues sí, que tenía el acceso a esta información para poder decirle, pues es que si tenemos para la forma de nombrar estas cantidades tan enormes y, y que no nos digas que no podemos contar casi de 1 a 10, ¿no? O sea, sí, pero la forma es muy diferente y, por ejemplo, en una parte, aquí nos pone que dice, pues para dar alguna muestra de esta lengua y por complacer a la curiosidad de los lectores, pondré aquí a su vista algunas voces que significan conceptos metafísicos y morales y que les entienden aún los indios más rudos, que es lo que pone, y da un listado de un par de páginas con palabras justamente, ¿no? Que dice este hombre, que no teníamos este tiempo casi para la filosofía y pues sí, o sea, hay palabras tan bonitas y en parte pues qué triste que, o sea, es que yo y quise decir
y no puedo decirlo sin leerlo y leerlo despacio, ¿no? Justo porque pues las hemos dejado ir y me parece algo muy, muy valioso, ¿no? Que lo pongan tanto aquí como que Clavijero lo haya puesto en su obra, el dar, pues sí, o sea, esta guía, ¿no? De mira lo que tienes, o sea, no solamente decir mira lo que tenemos, sino mira lo que tienes a ti como, pues mexicano, que tal vez no habías llegado tampoco a este punto, tal vez tú tampoco, tú diste por hecho, ¿no? Que no había, pie a la filosofía o a pensar en cosas más profundas como, pues sí, lo pone ese hombre, pero hay palabras para tantas cosas. Esta parte, pues sí, fue una de mis favoritas, el decir, mira, aquí está, ¿no? Te presento una lista. ¿A ustedes qué les pareció? Como mencionas, igual creo que fue mi parte más favorita, porque siento que no solamente habla sobre la escritura, sino que si empezamos a combinar los temas, yo creo que también nos iríamos por el lado de el nivel de lógica y el nivel de como de su destreza mental al estar contando cuántas veces sería un número, ¿no? En ese caso, pues a lo mejor ellos ya sabían que era 40 veces 400 o algo así, pero si tú te pones a pensar y entonces haces cuentas y dices, pero a lo mejor y se pasa por un número, o sea, hay que razón, y siento que deberían de estar como constantemente analizando el número que iban a decir por lo mismo. Eh, igual creo que, bueno, no creo, menciona que es porque que había falta de conceptos metafísicos y no sé qué, pero yo siento que a pesar de que nos faltaban esos conceptos, sabían interpretar la metafísica. Y no sé, hay veces en las que de pronto escuchas que una persona habla en esta lengua y como que sí te asustas, ¿no? Porque de plano no sabes qué significa y a lo mejor tienes una idea, pero te sacan de contexto totalmente. Entonces, creo que a lo mejor y sí se ha ido perdiendo poco a poquito, pero no estaría mal que tratáramos de recuperar todo eso, porque en algún momento va a desaparecer y siento que es como una de las primeras oportunidades o una herramienta que tuvieron las personas de irse comunicando poco a poco. A mí me causa bastante gracia que en cierto momento en Oaxaca había dos personas y de pronto estaban hablando normal, estaban comunicándose y de la nada cambiaron de lengua. Y entonces como que todos estábamos paniqueados y simplemente dijeron, es que no sabíamos, no queríamos que supieran de qué estábamos hablando. Sin embargo, sabemos que ustedes no lo van a entender, no lo van a interpretar y con eso nos quedamos cómodos. Y ahí es cuando te das cuenta de que en realidad se han ido perdiendo varias cosas que en su momento fueron bastante apreciables y como que sí te haces chiquito al pensar la posibilidad, ¿no? Pero también que él haya como mostrado esas partes y que tenga bastante significado, un significado bastante bonito. En este caso la palabra que a mí me quedó es el de Tloque, si no mal recuerdo, que es como la persona que tiene todo, ¿no? Y yo siento que en sus momentos, pues era la palabra que más los identificaba. Sí, igual estas últimas dos secciones fueron mis favoritas. Creo que está interesante. Lo complementé con el de Solo un instante aquí, el poema del primer tomo, porque habla de la repetición, ¿no? Que repetían constantemente. Y sí, sí era el factor que no había como un vasto vocabulario, pero también que eso permitía que se grabara, ¿no? Lo que estaban diciendo. Entonces, por ejemplo, eso de 40 veces algo así, pues también era como la repetición de algo que ya se sabía. Y me parece muy interesante, por ejemplo, el poema que está en el billete de 100 del pájaro de 400 voces, cómo se forma la palabra, ¿no? O sea, 400 y aparte voces, y eso conforma el nombre del pájaro, por ejemplo. Entonces se me hace más que un idioma, pues algo como poético, ¿no? Se podría decir, porque pues habla de que según no tenían como conocimientos de conceptos metafísicos así, pero
yo creo que sí, ¿no? O sea, había como una interpretación, pues lírica más bien, ¿no? O sea, a lo mejor no había una palabra exacta, pero lo describían de otra forma que lo hacía incluso poético, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo, bueno, no, ya no tiene mucho, pero vi como una imagen de cómo era Te extraño y la definición literal es de te busca mi corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se me hace muchísimo más lindo que nada más decir te extraño, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya por último, para pues como el gran argumento para refutarle lo que decía es que el clavijero dice que cuando llegaron los españoles y las misiones católicas o así, encontraron fácil traducir la Biblia. O sea, la Biblia tiene conceptos así súper elevados, ¿no? O sea, sacrificio, bondad, el bien y el mal, etcétera, y sí lo pudieron traducir, y eso que dice que el idioma estaba completo, ¿no? Y que sí tenía palabras que hablaban de los grandes conceptos de la vida. Entonces ese me pareció como el gran touche de clavijero, y sí, sí es una sección muy, muy padre por entender de dónde surge nuestro idioma y el idioma en general, ¿no? Y bueno, ya la última parte que tenemos este, de este tomo habla sobre las leyes de los mexicanos. Y igual, también bueno, es que ya tenemos todo este antecedente, ¿no? De todos los puntos anteriores. Y creo que llegar a este es volver vaya, a ver que están batallando con lo mismo, ¿no? Creo que a partir de los argumentos que les dan con lo de las letras y pues tal cual con el lenguaje y la forma de comunicarse, los argumentos que va teniendo esta persona a lo largo de los demás puntos van perdiendo fuerza. Y más en esta parte, bueno, así lo sentí yo, porque pues habla de estas leyes, ¿no? O sea, es que nunca las vamos a conocer porque nunca estuvieron escritas, pero creo que mucho de la cultura, y justo como mencionó Carla hace rato, o sea, por ejemplo, con el poemario que nos dice, ¿no? Había mucha repetición, justamente porque pues no lo iban a plasmar como tal, sino que eran cosas que se pasaban y no había mucho problema con esto del teléfono descompuesto porque las personas prestaban atención y prueba de ello pues tenemos los relatos que han sobrevivido el tiempo que también podemos encontrar por ejemplo en Génesis prehispánica o incluso en el tercer tomo de esta colección que son consejos que se les daban a ciertas personas en algunos momentos de su vida. O sea, el hecho de que no tengamos registro de eso es porque hubo la forma de guardarlo y que obviamente en esos momentos, pues había cosas que tú decías, o sea, tal vez hoy en día es más fácil desechar información que escuchamos, pero en ese momento el valor de la palabra era aún más grande. Y siento que eso es algo que este filósofo, al menos en este punto, no había entendido todavía. O sea, que, que obviamente era una sociedad que funcionaba completamente diferente y obviamente el valor que le daban a muchas cosas no era el mismo que se le daba en su nación. Y en este caso, pues el valor de la palabra, ¿no? Que es algo muy recurrente a lo largo de este tomo. Y creo que aquí más justamente por las leyes, ¿no? Porque existían, claro que existían. Existían también castigos. Las personas sabían qué era lo que podían o no hacer, o debían o no hacer. Había cosas por las cuales se regían cosas que estaban ahí, vaya. Aunque Clavijero pues también habla acerca de esto. Creo que aquí lo que puedo rescatar de esta persona es el decir que no tenemos que quedarnos solamente con lo que nosotros sabemos, con lo que a nosotros nos hace sentido porque es lo que conocemos de nuestra cultura, por ejemplo. No podemos eh, intentar ponernos en los zapatos de alguien que vive una cultura completamente diferente a la nuestra, si ni siquiera sabemos cómo es su cultura, o no nos, pues sí, no nos da esta curiosidad de querer investigar un poco más y más a fondo e intentar comprenderlos, porque aquí incluso yo podría decir que tal vez ella estaba predispuesto a no entenderlo
y por eso es que se mantuvo tan firme en sus argumentos, puesto que viéndolo pues más atrás podría ser hasta un poco contradictorio en algunos casos. No sé ustedes, ¿qué les pareció esta última parte? Eh, a mí me pareció que es como la conexión a los otros tomos, porque como bien dices, es como en Huehuetlactoli, te dice, ¿no? Los consejos. Y en los demás es como, por ejemplo, en el sexto volumen, que es lo de Dones de Viejo y Nuevo Mundo, de igual manera, ¿no? Como que ahí te van empujando hacia los demás. Entonces, siento que es como el que le da el plus al libro. Por otro lado, siento que de igual manera, Pau no terminaba de entender, como bien mencionas, su forma de ley, vaya, porque él mencionaba que éramos que se regía bajo un despotismo, ¿no? Y sin embargo, aquí lo aclaraba Clavijero, eso se fue, pero ya en los últimos años de la monarquía. Siento que igual no eran como tan, ¿cómo le podríamos decir? Como tan crudas las leyes, porque de alguna manera como que se les pedía la opinión al pueblo. El claro ejemplo es que había reuniones que empezaban desde la mañana y terminaban antes de que oscureciera, ¿no? Entonces, obviamente la sabía, pero yo creo que el problema que a él como que más le hace el, como que lo que más le causa el problema es que no estuvieran escritas tal y cual como hoy en una constitución, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, sí siento que algunas se siguen manteniendo, obviamente con sus modificaciones porque pues seguimos evolucionando, pero creo que eso también les aportaba un poco más de tranquilidad y hacía a las personas un poquito mejores, porque ya sabían que el castigo no era como que lo mantenían en discreción, sino al contrario, ¿no? Lo exponían. Y en ese tiempo, pues ser expuesto era como si hubieran estado muertos en vida. Entonces, me parecen bastante interesantes las leyes que manejaban. Igual el cómo se iba heredando el trono y cómo en su momento se llegaron a pensar que no lo podía tener una persona de nacimiento bajo y siento que pues eso también ha ido cambiando y creo que es lo más interesante de todo, ¿no? Que como todo lo que se tocó en el tema, bueno, en el libro, todos los temas que se tocaron en el libro han tenido una evolución. Sí, junto con el del pasado, el del lenguaje, pues me emociona mucho igual me fue muy revelador porque la forma de gobierno pues en sí o sea, no tiene todas las características de una democracia, porque era pues un poco más dictatorial, pero sí tiene esta cierta organización, ¿no? Pues de representantes, de niveles de gobierno, que le demarca muy bien Clavijero. Para empezar dice pues que no es anárquico, ¿no? O sea, porque había un señor, un rey al que todos los pueblos de alrededor de él respetaban mucho, ajá, este modelo de sucesión de gobierno también me parece muy interesante porque para empezar no se lo heredaban a sus hijos, ¿no? Porque no querían como que alguien, pues a lo mejor joven o sin experiencia, no supiera bien cómo gobernar, sino que era al hermano, ¿no? Por ejemplo. Pero no era directamente una monarquía o una dictadura porque había un grupo abajo pues de consejeros o como sí, como de consejeros que frenaban un poco ese poder como tal, ¿no? En los señoríos, que es similar, por ejemplo, a ahorita las alcaldías o las regidurías, pues tienen al alcalde, pero también un grupo de concejales que como que topan, ¿no? Como que ponen ese tope al poder así súper, pues sí, como sin fin, ¿no? De los alcaldes ahorita. Y pues también tienen estos como reuniones, pues semanales o
mensuales acerca de temas importantes, ¿no? Que también dice el libro que los tenían ahí. Entonces estuvo padre ver como esas similitudes a los tipos de gobierno que tenemos ahorita y al gobierno que tenían entonces. Y también habla, pues, como de el castigo, ¿no? Que se tenía para muchos crímenes que son similares, los crímenes a los que ahorita seguimos considerando crímenes, ¿no? O sea, robo, asesinato, pues, violación, cosas así. Entonces su sistema de valores, pues sí, estaba muy bien armado, ¿no? Porque tenían ese conocimiento de lo que estaba correcto y pues de lo que no estaba tanto. Y ya, pues por último me gustó como bueno, o sea, Clavijero menciona que su concepto de esclavitud era como completamente diferente, ¿no? A los de otras culturas. Por ejemplo, los griegos, pues era literal como animales, ¿no? Tenían a los esclavos y los mexicanos o americanos, los esclavos tenían, o sea, su vida seguía siendo de ellos, ¿no? O sea, tenían sus propios bienes, su casa, etcétera, solo que era como un tributo que tenían que pagar a su dueño por su vida, etcétera. O sea, seguía siendo esclavitud, pero en condiciones completamente diferentes a otras culturas, ¿no? Y pues ya por último habla de que, o sea, no estaban escritas, pero los padres se las decían a los hijos, ¿no? Y les recalcaban mucho, por lo mismo el tomo que ya hemos discutido, del de los consejos, pues eso era, o sea, eso era en sí sus leyes, ¿no? El boca a boca, el inculcarle a tus hijos que estaba bien, que estaba mal, etcétera, lo que no pasa ahorita, ¿no? O sea, está escrito todo, pero ¿a poco un chavo se va a poner a leer la Constitución? O sea, no, sino que debería haber pues ese de boca en boca de antes, ¿no? De esto está bien, esto está mal, estos son nuestros valores, etcétera. Entonces, sí me emocionó mucho ver como las comparaciones de gobiernos actuales con ese y que concluyeran eso, ¿no? Que pues que esos pueblos rudos y torpes en realidad eran florecientes y importantes en su tiempo. Me gusta mucho. Sí, y es interesante también como mencionan, ¿no? O sea, la conexión que tiene el libro con los textos de los que ya hablamos. Creo que es una buena forma de cerrar hasta este momento la colección y en este caso, pues nuestras charlas, o sea, con que reúne, vaya, el valor de los 7 volúmenes anteriores también. Y pues sí, me gustó mucho y creo que esta es una lectura que recomiendo ampliamente, la verdad. Igual que los tomos anteriores, tiene al final una sección que dice para saber más y tiene alguna bibliografía que pueden consultar. Creo que este libro, en este libro Clavijero habla de 3 filósofos, si no mal me equivoco. Entonces, pues por si en algún momento no los mencionamos todos, son 3 diferentes, pero vaya, su línea de pensamiento era similar, por eso lo manejamos más como hacia hablar de esta persona, pero pues realmente eran 3. Y pues sí, yo les recomiendo mucho este libro. No sé, Fanny, Carla, qué les quieren decir a las personas que nos están viendo para que se animen a darle una oportunidad? Pues yo lo recomiendo porque siento que toca muchos temas que tal vez sí hacemos como que ya sabemos, pero aquí como que Clavijero se toma la molestia de enfatizar bastantes puntitos y de alguna manera hacerte saber que en cierta parte de la historia algo anda mal, ¿no? Algo nosotros lo conocemos de mala manera. Entonces, siento que definitivamente te hace pensar, te hace ver cómo, te hace tener una perspectiva de cómo es que lo veían personas desde fuera y cómo es que lo veía él ya siendo un mexicano, siendo mexicano-americano y viviéndolo en carne propia. Entonces, de alguna manera, igual siento que tiene muchos temas para debatir, porque lo podemos comparar con cómo lo vivimos hasta hoy y cómo eran las cosas anteriormente, ¿no? Comparación con culturas y demás. Entonces, siento que aparte de que te deja bastantes enseñanzas, igual es como que te hace conocer un poco más sobre cultura general. Sí, yo igual sí lo recomendaría. Siento que son cosas que, que tendríamos que haber visto
pues en la escuela o así, pero en realidad como que no se nos inculcó tanto, ¿no? Se nos inculcó que nos conquistaron, que luchamos por nuestra independencia, cosas así, pero en realidad esto no lo ve desde el punto de vista de vencidos o víctimas, ¿no? Sino de un pueblo que ya estaba florecido, que era avanzado, autosustentable, etcétera. Entonces siento que sí te ayuda a conformar tu identidad como latinoamericano y como mexicano, que es importante en este tiempo en el que parece que todas las personas son copias uno de otro, ¿no? Por toda esta inmediatez y las redes sociales, etcétera, pero esto realmente pues te abre los ojos, ¿no? De qué tan importante y tan diferentes son las culturas y cómo 500 años atrás o más va conformando tu identidad, te creas mexicano o no, eres así por algo atrás de ti, ¿no? Entonces, por eso sí lo recomiendo mucho. Sí, bueno, también los invitamos a ver el resto de las charlas. Les digo, este es Clavijero, el último título publicado hasta ahora de la colección, lo que todo Politécnico por ningún motivo debe ignorar. Aquí mismo pues pueden encontrar las discusiones que tuvimos de las otras 7. Y bueno, agradecemos nuevamente a la Dirección de Publicaciones por brindarnos este espacio aquí en la Feria Virtual de Libro y Cultura del IPN 2021. Esperamos que sigan disfrutando de las actividades que tiene esta feria virtual y pues a ver si ya nos estaremos viendo en algún momento. Y bueno, muchísimas gracias por todo y nosotros nos despedimos. Gracias.